y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Amén, amén. ¿Cuántos vinimos a adorar a Dios? Vinimos a exaltar su nombre, porque Él es grande, Él es grande. Amén, amén. ¿Cuántos vamos a seguir exaltando a Dios? Vamos a darle a Él la honra, la alabanza. Estamos aquí para exaltarle. Vamos a darle a Él todo lo que merece. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y lo exaltamos. Jesús es Rey, hacia la gloria aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios en ese poder. Delante de tu presencia quiero adorar, cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia, si yo quiero adorar, A exaltar. cantamos y saltamos, Es nuestra es libertad. nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Delante de tu presencia Sí, yo quiero adorar, cantamos y saltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar, cantamos y saltamos, es nuestra libertad. dígale. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo, llena hoy mi corazón. Santo, Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Vamos todos a adorar. Vamos a romper, vamos a romper, Dígale. vamos a romper, vamos a Cadenas se romper, rompen. vamos a romper, Ataduras. vamos a romper, vamos a Barreras. romper, vamos a 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 romper. Ven y libérate. Celebra victoria sobre las cadenas rotas hoy. Oh, ven
romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Díganle. Libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Vamos a romper, vamos Dígale. a romper, vamos Con a fuerza. romper, vamos a romper, Exáltele. vamos a romper, Declárelo. vamos a romper, vamos a Delante de romper, Él. vamos a Rompemos toda romper, atadura. vamos a romper, 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 vamos a romper. Libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate, celebra victorioso, las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate en Dios. Prorrumpe jubilosas alabanzas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios es un Dios maravilloso, amén. Un Dios grande que vinimos a exaltar. No sé el Dios que usted y yo hemos venido a adorar, pero créeme que ese Dios es grande, que ese Dios es fuerte, que ese Dios es maravilloso. Así que aplauda el nombre del Señor en esta mañana. Glorifíquenlo, porque Él merece la alabanza, Él merece la adoración, Él merece que en esta mañana le demos todo. Nos entreguemos delante de Él, le entreguemos todo, porque Él lo merece. Y a ese Dios es al que vinimos a adorar, ese Dios es el que vinimos a exaltar, y vinimos a darle a Él toda la gloria, amén, amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y nos presentamos y decimos: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este día tan especial, por esta mañana que te podemos exaltar, glorificar, entregar la gloria y la honra a ti, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor, quiebras, Señor, cualquier atadura. Señor, tú estás aquí en medio de tu pueblo, tú te dejas sentir. Pero ayúdanos a presentarnos, Señor, delante de ti de una manera que tú, Señor, sea grata ante ti. Señor, te presentamos, Señor, nuestras vidas, nuestra alabanza, nuestros cuerpos. Señor, reconocemos que tú mereces la gloria, reconocemos que tú mereces el honor, reconocemos que solo tú, Dios, eres grande, solo tú eres, Señor, merecedor de todo, Dios. Señor, bendice, usa, Señor, que este servicio sea para ante ti un perfume especial. Queremos aplaudirte, queremos glorificarte, queremos darte la honra y la alabanza, Señor. Tú lo mereces todo, Jesús, tú lo mereces todo, Dios. Tú eres santo, tú eres maravilloso, Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no con este mismo furor leamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo versículos 29 al 32. Y vamos a seguir exaltando y reconociendo al Dios que tenemos,
Porque es un Dios grande, amén. No les escuché, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios maravilloso. Amén, amén. En Efesios capítulo 4 versículos 29 al 32 leamos de una manera alternada y dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice, digámoslo todos juntos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también ¿qué? Os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. De esa manera nos debemos de presentar ante Dios. Recuerden, hermanos, antes de entregar la ofrenda ante el Señor, nosotros debemos de presentar nuestra vida delante de las personas y saber justificar si estamos delante de Dios de una manera que Él le parezca grata. Amén. Así que vamos a dejar todo esto. Si hay una ira, si hay un enojo, si hay de pronto una dificultad, un problema, una duda, una circunstancia que está en nuestra mente, si hay una dificultad que ha pasado en algún momento en esta semana, pongámosla a un lado y reconozcamos que Dios es grande. Reconozcamos que Dios es maravilloso y merecedor de este reconocimiento, de esta exaltación, de esta alabanza. ¿Por qué no dicen gloria a Dios? ¿Cuántos no me acompañan a exaltar a este Dios maravilloso? Porque Él lo merece. Él lo merece todo. Mi que proclama Jesucristo, arriba cada mente y corazón. Dígale. Sabiendo que in paz tengo presencia, Glorifiquémoslo. de Cristo. Es maravilloso. Gracias, Dios. Danke, Señor. Danke, Tata Santo. Mi que proclama Jesucristo, Glorificarle. te ora adicción vaya Nossa vaya fo, Señor, de bom nome santo. declarando libertad y esperanza. Danke, Señor. Danke, Señor. En Cristo. Jesús, buen nombre, tan poderoso, vida eterna. Quebra a cadena. Quebra cadena, luz en tiniebla, sin libertad. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that's captured by depression, I speak Jesus. Proclamamos su nombre. Proclamamos su Your nombre. name is Él power. es poder. Your name is Él healing. es power. Your name is love. He is glorious. Break every stronghold. He breaks every Shine chain. through the shadows. He breaks every chain Burn in our hearts. like a fire. He has set us free. He has set us free. Your name is power. His name is Your power. name is healing. His name is Your authority. name is love. His name is freedom. Su nombre da Break libertad. every stronghold. His name Shine through the is the shadows. truth. Burn like a fire.
darkness over every enemy. Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. Say it. Shout Jesus from the mountain, From any place. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Say it again. Jesus. That's his name. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Y en cualquier Jesús circunstancia. en la maldad y el enemigo vencerá. Él nos hace Jesús vencedores. es mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae libertad. Oh, oh, oh. Jesús, su nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, su nombre es poderoso, Nombre sobre todo nombre. vida nos da. Nombre dado a nosotros. Vence Y en ningún otro nombre tinieblas, hay salvación. vence tinieblas, Ese es el nombre de nuestro Señor. trae sanidad. Ese es el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no aplaude ese nombre? Jesús, Glorifíquelo. lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial heredas a mi ser cuando tu poder Oh, Santo. llega a un corazón, Cuando llega a nuestras vidas, algo especial, nuestras vidas cambian. tiene que No son las suceder. mismas. Invítalo a tu casa. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Oh, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí, Oh, grande Dios. no hay con
Cuando su poder, cuando tu poder llega a un corazón, cambian corazones. algo especial. No somos iguales. Tiene que suceder. Él obra, Él está en nosotros. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando tu gloria divina comienza a llegar, es lo más grande que a un hombre pueda suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Oh, te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío es aquí. Aleluya, aleluya, amén. Nuestro corazón delante de Dios. Así debemos estar en esta mañana, poniendo nuestras vidas delante de Él, porque una vez que entra ya no es igual. Aplauda a Dios, reconozca a Dios, háblele en esta mañana, invítelo a su vida, a ese problema. No lo invite hasta el final, invítelo ahora, en la familia. Déjelo entrar en su trabajo, en su situación, que Él esté allí. Amén, amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta mañana? Él es maravilloso, dejémoslo entrar. Mis hermanos pueden tomar asiento en esta mañana. Quisiera invitar a los niños, ellos pueden pasar para su clase. Amén. Quisiera también invitar a nuestro hermano Libardo y a nuestro hermano Julio Molina. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar cómo es el cielo y los deseos, Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical cómo ha creado todas las cosas, Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar cómo es el cielo y los deseos, Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, amén. En la escuela bíblica dominical. Y nosotros seguimos también en nuestra dominical, amén. Seguimos exaltándole, ofreciéndole lo que tenemos delante de Él. Y el hermano Libardo y nuestro hermano Julio Molina pasarán para así que el pueblo... Él murió, sufrió por mí, fue por amor.
El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro, traen el mal digno Señor, cubibota, poderosamente vivo, poderosamente vivo. Más detalles a medida del tiempo, pero desde ya, hermanos, empecemos a preparar el calendario, a separar las fechas, prepararnos para lo que viene. Estaremos compartiéndoles todo lo que se desenvolverá, las actividades del evento, cómo cada uno de nosotros también podemos ser parte de esta misión, y como dice el nombre, Mission, que se ha realizado ya. Esta sería la cuarta vez que se realiza. Las primeras 2 veces fue en Colombia, la tercera fue en España, y la cuarta no nos vamos a quedar atrás. Amén. No nos vamos a quedar atrás. Vamos a resaltar, el Caribe resaltará, Aruba, pero sobre todo que el nombre de Jesús sea glorificado por medio de estos eventos. Amén. Bueno, en esta oportunidad queríamos invitarle, pongámonos en pie. Nos vamos a poner en pie en esta mañana. Yo creo que hemos exaltado al Señor, hemos glorificado su nombre, pero ahora vamos a seguir con alguna parte muy especial, y es la palabra del Señor. Sabemos que somos necesitados, amén. Sabemos que necesitamos del Señor. ¿Por qué no nos presentamos delante de Él, que Él nos ayude? Y en esta oración también presentar las peticiones que puede tener el pueblo del Señor. Sabemos que también hay necesidades, hay dificultades, y pidámosle al Señor que Él nos ayude.
Sabemos que hay necesidades no solamente aquí en la iglesia, sino afuera. El mundo necesita de Dios. El mundo hay muchas necesidades en muchas áreas sociales, pero sobre todo hay una necesidad del Señor, de conocer su evangelio, de conocer su palabra. Y vamos a orar por estas peticiones, y vamos a orar para que el Señor, nuestro corazón, sea abriéndolo para que su palabra pueda entrar en nosotros y pueda hacer esa obra especial, esa palabra que nuestro Padre Santo tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos creemos que tenemos un Padre que nos escucha? Un Padre que es atento, que nos ama, que está pendiente y es atento a nosotros, a las necesidades de su pueblo. Amén. Aquí dicen que piden petición para la hermana que la van a operar y que pide que por favor, también como va a estar viajando el día de mañana, lunes, que por favor podamos estar orando por nuestro hermano Pedro Díaz. También traen adelante una petición por Colombia y en especial por la vida del senador Miguel Uribe, para que Dios haga un milagro en restauración y en su salud. Amén. Amén. Aprovechando también, presentemos la situación que se vive en Israel. No sé si nosotros seguimos las noticias, Israel, lo que está sucediendo con Irán, las situaciones que se están viviendo. Realmente son situaciones que son tristes, pero es la realidad de este mundo. Podemos pensar, pero pensamos que las guerras eran cosas del pasado, pero las vemos hoy en día. Israel, Irán, Rusia, Ucrania, pero también se vive una guerra en cada una de nuestras vidas y se continúa librando. Por eso no nos podemos quedar quietos. Por eso no nos podemos quedar cómodos, porque hay necesidades. Así que ¿por qué no levantamos nuestras manos declarando que hay poder en el nombre de Jesús? Declarando que cuando levantamos nuestras manos, milagros suceden. No por nuestras manos ni nuestras fuerzas, sino porque cuando lo hacemos reconocemos que al que merece la gloria, al que podemos buscar para reconocer que nos ayude, es nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios Padre Santo, Dios bendito, estamos aquí, oh Dios, estamos aquí trayendo todas las peticiones, Señor Jesús. Cada petición de tu pueblo que está aquí, oh Dios, te pedimos que tú seas ayudando, Señor, que tú seas guardando, tú seas protegiendo, tú seas dirigiendo, Dios. Señor, sabemos que somos débiles, sabemos que hay dificultades, hay problemas, hay luchas, hay una guerra que se libra cada día, Señor. Sea con nuestras situaciones, con la economía, con la sociedad, Señor, con nuestra salud, oh Dios, con nuestra vida espiritual. Tú conoces las necesidades, tú conoces las peticiones de tu pueblo. Y en esta mañana te las presentamos, Señor, para que tú obres de manera especial, para que tú ayudes, Señor. Tú eres este Padre, Señor, que responde, Señor, que nos da, Señor, lo que tus hijos necesitan en el momento, en el tiempo que lo necesitamos, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, por lo que haces para con nosotros, tu pueblo. Gracias, oh Padre Santo Jesús. Te presentamos la situación del mundo, Dios. Esta situación, Señor, ayuda, Señor, protege, Señor, guía, da sabiduría a los gobernantes, Señor, que toman decisiones, Señor, que nos afectan a cada uno de nosotros, que afectan generaciones, oh Dios. Que, Señor, que lo que pasa en estos países no solo se quedan allí, Señor, sino que las generaciones, los niños, Señor, las personas que sufren las situaciones difíciles, Señor, lo que esto significa para nosotros también. Ayúdanos a tener este deseo, Señor, esta necesidad. Ayúdanos a tener, Señor Jesús, este sentir de pedir, de ayudar, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a pedir por ellos, oh Dios, a suplicar por la libertad, a suplicar, Señor, para que no hayan más estos pleitos, estas dificultades. Y te pedimos, oh Dios, sobre todo que tú nos hables, oh Dios, en esta mañana. Que tú, Señor, también libertes, Señor, y libres esta guerra que hay en nuestra vida, guerras espirituales, en familias, en dificultades que podemos vivir. Señor, tu palabra es nuestro consuelo. Tu palabra, Señor, es nuestra libertad. Tu palabra es, Señor, lo que vinimos, Señor, a escuchar. Háblanos en esta mañana. Abre, Señor, nuestro corazón y que tu palabra haga su efecto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Te lo suplicamos en tu santo nombre, oh Dios. Amén y amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso. Bueno, les dejamos con nuestra hermana Mónica, que ella nos traerá la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Quisiera, hermanos, antes de que entráramos en la meditación, cantáramos ese coro que dice: háblame. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos hable. Hemos estado durante esta semana en la Semana de la Familia. ¿Cuál es el lema de la Semana de la Familia? Familias firmes y fuertes. Amén. Esta mañana queremos hablar el tema de cómo las amenazas llegan a nuestra vida, pero que hayan familias firmes y fuertes ante las amenazas de la modernidad. Pero vamos a decirle al Señor que nos hable, porque a veces nosotros queremos estar firmes y fuertes, pero a veces lo queremos hacer a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Amén. Cierre sus ojos y dígale al Señor: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, sí, Señor, que solo dependo de mí. gracias, Señor. Si notas que las cosas importantes Nuestra familia, Señor, perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, Señor, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas, en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti. aleluya. Si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, Aleluya, Santo. no me dejes seguir. Oh Señor, en esta mañana háblanos, Dios. Corrígeme y hazme ver. Corrígenos, Señor. Ayúdanos. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos hable esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, el día de hoy estamos también celebrando el Día del Padre. Felicitaciones a todos los papitos, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Las damas Dorcas, el comité ha pensado en no solamente la Semana de la Familia, sino también aprovechar para celebrar el Día del Padre a cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. Voy a leer, mientras que ustedes buscan, quiero decirles a todos, hermanos, estos temas que estamos trayendo, la red de familia, estamos trayendo el mensaje acerca de las familias. La hermana Sandra esta mañana nos estaba tocando este mismo tema en papiamento. Nuestra hermana Geraldine en San Nicolás también está ayudándonos en esta parte, y ahora en la Escuela Dominical de Español también vamos a tratar este tema tan importante como es nuestras familias firmes y fuertes ante las amenazas que hay en la modernidad. Amén. Dice Timoteo, es bueno que sepas, esta es la traducción viviente, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumnian a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Tengan la bondad. Estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer cómo la carta de Pablo, este hombre Pablo, escribe a Timoteo y le comienza a decir a Timoteo, lo anima, lo exhorta y le dice: vamos a permanecer en la fe, Timoteo, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a ser ejemplo, vamos a huir de lo malo, vamos a estar preparados. En otras palabras, le estaba diciendo: vamos a ser verdaderos cristianos. Y yo sé que en esta mañana al Señor le hemos dicho: Señor, háblame. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ya he dicho que me hables. Y vamos a permitir a Dios que entre en nuestro corazón y nos diga lo que necesitamos comenzar a cambiar en nuestras familias. Porque nuestras familias tienen que estar firmes y fuertes en la presencia de Dios. Amén. Entonces estaba Pablo diciéndole a Timoteo el por qué tenía que esforzarse, por qué tenía que permanecer en la fe. Estaban sucediendo varias cosas, pero entonces vemos que en el capítulo 3 Pablo le advierte a Timoteo que va a enfrentarse a diferentes tipos de amenazas. Hermanos, eso podríamos decir, no, eso fue en la época ya de Timoteo, pero yo quiero decirles, eso que estaba anunciando, que estaba alertando el apóstol Pablo, hoy en día también lo estamos viviendo nosotros, en esta generación. Nosotros tenemos, hermano, en este presente, esas palabras de Pablo que no solamente eran una descripción del mundo o del tiempo antiguo de Timoteo, sino que también es una realidad que usted y yo estamos viviendo hoy, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestras familias. Así que la palabra del Señor en Isaías capítulo 60, verso 2 dice: el profeta dijo que la oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a los pueblos, y eso es verdad. Si nosotros en esta mañana, hermanos, reflexionamos, bueno, me van a excusar que esté como un poquito mala la garganta. Si nosotros reflexionamos sobre lo que conocemos de la iglesia y de la familia cristiana, nosotros podemos llegar a la conclusión de que a lo largo de toda la historia de la iglesia, hemos enfrentado muchas amenazas. Amén. Se han librado amenazas, siempre hemos enfrentado y seguiremos enfrentando como cristianos y como familias cristianas muchas amenazas. ¿Por qué? Porque Satanás está rodeando. La palabra del Señor dice que él está como un león, y es un león que está hambriento, no es un leoncillo ahí que está como mirando a ver que paseando entre la maleza, o no. La palabra del Señor dice que él está como león rugiente,
buscando a quien se va a devorar. Él está buscando devorarse a su familia, mi hermano. Él está buscando devorarse a sus hijos. Él no está jugando a ver si de pronto me lo devoro. Él está presente para atacar, para amenazar a su familia. Y por eso en esta mañana yo quiero invitarles, hermanos, a que la palabra del Señor nos ayude a entender que Satanás no es el que hace las cosas. Él sí está ahí como león rugiente, ¿verdad? Pero depende mucho de nosotros si permitimos que ese león llegue y capture nuestras familias y llegue y dañe nuestras familias. Depende de nosotros, hermanos, si estamos fortalecidos en Dios, si nosotros entendemos que estamos frente a un enemigo, pero que tenemos que prepararnos, que tenemos que armarnos, estar firmes y fuertes. Amén. Vemos entonces que desde el principio Satanás ha intentado cambiar, ha tratado de estorbar, ha intentado dañar los principios y estructura que Dios estableció. El jueves estábamos hablando o estábamos escuchando acerca de los principios en la familia, esos principios fundamentales que hacen que una sociedad, que una familia se estén firmes. Pero el enemigo quiere destruirlos, quiere dañar esos principios. Y lo vemos desde cómo él intentó destruir desde el inicio, desde el Génesis. Vemos cómo el enemigo trató de dañar, de cambiar lo que el Señor había plasmado en Adán y Eva. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los puso en un lugar muy hermoso, les puso con todo lo que necesitaban, no les faltaba nada. Pero llegó el enemigo a susurrarle sutilmente al oído a Eva, a decirle: no creas eso no es cierto, eso no va a suceder, eso es que eres muy fanático, es que estás dejándote llevar por esas palabras. No, tú no vas a morir, vas a conocer, vas a ser igual a Dios. Sutilmente entró al oído de Eva y Eva al de Adán. Y dice la palabra del Señor que aunque el enemigo quiso estorbar la obra de Dios, pero el Señor diseñó todo un plan perfecto para recuperar a esa raza caída, al hombre que en su inicio escuchó esa sutileza del enemigo. Pero gracias a Dios porque el Señor ideó ese plan de salvación para nosotros. Amén. Pero no solamente lo hizo con Adán y Eva. El enemigo ha intentado destruir inclusive la fe de Israel. Porque vemos que cuando Israel estaba en Egipto, estaban siendo esclavizados, ¿verdad? Todos conocemos esa historia. Pero dice la palabra del Señor que entonces allí, cuando estaban en Egipto, lo que hicieron fue, el verso de Éxodo capítulo 5, verso 9, dice: denles trabajo más pesado, manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo para escuchar mentiras. Aquí estamos viendo cómo el faraón le dijo: manténganlos ocupados, que estén todo el tiempo trabajando y que no tengan tiempo para buscar a Dios, no tengan tiempo para hablar de Dios, no tengan tiempo para nada de eso. El enemigo queriendo destruir la obra del Señor, los principios fundamentales que tiene y debe tener toda la familia. Y dice la palabra del Señor que Faraón dijo: ustedes necesitan más trabajo para que no piensen en adorar a su Dios. Porque el enemigo ha querido sacar a Dios del escenario. Quiere sacarlo. Hermanos, y yo quiero invitarles en esta mañana que seamos una iglesia entendida. Que la presencia de Dios esté con nosotros en la mañana, en la tarde, en la noche, a todo momento. Que la presencia de Dios nunca nos falte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que su presencia esté con nosotros. El faraón trató de matar a los niños para que el pueblo de Israel no creciera y que la promesa hecha a Abraham no se cumpliera. Allí vemos que también el enemigo quería destruir. Israel enfrentó muchas situaciones, incluso cuando fueron llevados cautivos por los babilonios. Vemos que ellos intentaron cambiar sus nombres, sus costumbres, su fe en Dios. Quisieron robar la identidad del pueblo de Dios. Y tengamos cuidado porque ahorita vamos a entrar a las amenazas. Estas son las amenazas que podemos ver que sucedieron en la antigüedad, pero esas amenazas están hoy presentes. Esas mismas amenazas las ha camuflado el enemigo de otra manera para destruir nuestras vidas, para destruir nuestros matrimonios y nuestra identidad, la identidad de nuestros jóvenes. Aquí vemos que Satanás también intentó desviar y alterar la misión de Jesús en el desierto, tratando de engañarlo como engañó a Adán y a Eva.
Recuerden que cuando estaba allá Jesús en el desierto le dijo, mira, si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Pero allí el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos que tener una convicción, una firmeza en las cosas del Señor. El enemigo está tratando de pervertir y corromper la sana doctrina, el evangelio, la palabra del Señor. El enemigo intenta poner en vergüenza y burlarse del verdadero matrimonio, de esos principios que Dios puso, que estableció allá en el inicio cuando creó al hombre. La palabra dice que los hizo varón y hembra. Y Dios los tomó y dice la palabra que los bendijo. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero el enemigo una vez más quiere destruir ese diseño del Señor, ese diseño, ese principio. También está tratando de hacer que la iglesia parezca un problema para la sociedad. Está tratando de que la iglesia, que la palabra de Dios sea rechazada. Y no solo eso, sino que también quiere desviarnos del verdadero propósito y de la misión como iglesia. Hermano, usted tiene un propósito y una misión aquí en este lugar. Y es que muchos perdidos conozcan la verdad del evangelio. Pero el enemigo poco a poco nos ha ido ocupando tanto, nos ha ido haciendo daño, nos ha ido metiendo tantas cosas en la cabeza que se nos olvida nuestro propósito. Pero qué bueno que en esta mañana le digamos al Señor, Señor, ayúdame para yo estar firme y fuerte. Amén. El enemigo está tratando de cambiar la imagen de Dios en el ser humano, introduciendo toda clase de ideología de género. El enemigo está tratando de destruir a las familias, a la autoridad de los mayores y la autoridad de Dios. Lo vemos, ¿verdad? Vemos como hoy los hijos, si usted va a corregir un hijo, hay que tener cuidado porque ya está, no se puede corregir, porque el hijo nos va a denunciar, porque el hijo nos va a llevar allá ante el juzgado, porque se ha perdido. El enemigo está tratando cada día de robar la autoridad que tienen los padres y la autoridad que tiene Dios. Amén. Pero miramos que Satanás, el enemigo, de todo lo que quiere él es destruir lo que viene de Dios. Pero en esta mañana, qué bueno que nosotros entendamos que estamos en guerra. Hermano, no se duerma. Y literalmente yo le digo esta mañana, no se duerma, porque ya hay algunos que se están durmiendo. Hermano, no se duerma, por favor, estamos en una guerra. Si yo sé que hay un león que está buscando cómo devorarme, ¿cómo me va a quedar dormido? Hombre, me devora. Pues si yo me quedo dormida, el león dice, no, la presita está ahí listica. Hermano, esta mañana despertemos, digámosle, Señor, ayúdame, porque yo necesito luchar con mi familia, yo necesito salvar a los míos. Que si el enemigo se levanta como ese gigante, Señor, yo me levante, me llene de tu presencia, me llene de tu palabra y yo pueda enfrentarme a ese enemigo, Señor, con las armas que tú me has dado. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8 al verso 9. Nos está diciendo algo aquí Pedro. Dice la palabra del Señor: estén alerta. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, 8, 9. Tenemos que estar conscientes, hermano, de la situación y las amenazas que tiene nuestra familia. Pedro nos dice, bueno, voy a leerlo yo. Allí ya está. Estén alerta. Hermano, ¿cómo es estar uno alerta? Con los ojos abiertos, ¿cierto? O sea, yo estoy pendiente. Yo estoy pendiente de mi familia, mis hijos, cómo se están comportando, qué están haciendo, cuáles son sus amigos, a dónde va. Mi esposa, mi esposo, no está orando mi esposo, ¿qué está pasando con él? Mi esposo no quiere ir a la iglesia, Dios mío, yo estoy alerta. Amén, hermanas, varones, estén alerta, manténganse firmes. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero sigue diciendo, resístanlo. Pero con nuestras propias fuerzas no podemos resistirlo. Tenemos que llenarnos de Dios. Dice, resístanlo, manteniéndose firmes ¿en qué? En la fe, hermanos.
manténganse firmes, el siguiente verso, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están pasando por los mismos sufrimientos. Hermanos y amigos, el Señor ya nos advirtió que debemos estar alerta. O sea, aquí ya el Señor nos dijo, estén alerta, amén. Para no vivir como si el enemigo no estuviera esperando el momento de destruir nuestras familias. Hermanos, esta mañana yo quiero decirles, analice su vida, analice su familia, su hogar, su esposo, su vida, su entorno. El peligro es real. Esto no es mentira. El peligro es real. Usted puede decir, no, mi esposo va a la iglesia, mi esposa está orando, mi esposa... Pero el peligro está ahí. No se descuide. El peligro es real y muy grande. Y si no estamos alerta, las consecuencias después pueden ser muy graves. Hermanos, si hoy no entendemos el llamado de Dios, si no estamos atentos, si no fortalecemos nuestra fe, si no presentamos nuestras batallas en el nombre del Señor Jesús, si no entendemos que debemos estar firmes en la palabra de Dios, debemos de entonces de mirar que debe ser un fundamento en nuestra vida la presencia de Dios. Que cuando usted venga a la iglesia, hermano, usted de verdad venga y diga, Señor, hoy yo quiero escuchar tu voz. Yo hoy necesito aprender porque, Señor, yo me voy a enfrentar allá. Dengan gloria a Dios los que están dormidos. Bueno, hay varios dormidos. Hermanos, yo sé que la voz hoy les está arrullando, pero por favor, no se me duerma. Esté alerta esta mañana porque precisamente para usted la palabra es para usted, hermano. No se me duerma esta mañana, amén. Entonces viviremos esa realidad muy triste. Hoy más que nunca estamos enfrentando una guerra contra los principios de Dios. Miren, hermanos, en los tiempos pasados, a pesar de las luchas que siempre existieron, la sociedad todavía tenía un cierto respeto por el matrimonio. Y eso pues en la antigüedad. Había un cierto respeto por el matrimonio era visto como respetado, como algo que no tenía discusión, que era algo sagrado, sí señora, que la unión era entre un hombre y una mujer, que se hablaba. Yo recuerdo que cuando estaba niña yo llegaba a la escuela y lo primero que nos hacían era formarnos en filas. Yo no sé, a algunos todavía les haya pasado. Nos formaban en filas y lo primero que nos ponían a hacer era oración. Nos ponían a orar. Hermanos, y yo recuerdo eso, la familia, la autoridad, lo que dijeran los profesores, los abuelos, era respetado. Había ese respeto. Pero hoy vemos, hermano, que nuestros valores, la ética, la moral, cada día se va destruyendo cada vez más. Y tenemos que tener cuidado porque esas son las amenazas que el enemigo nos está poniendo, a las cuales nosotros tenemos que estar alerta. El enemigo está ahí viendo cómo nos daña. Las estrategias de Satanás han evolucionado. ¿Por qué han evolucionado? Porque ahora son más sofisticadas. Ahora las estrategias del enemigo son más sutiles, pero más peligrosas que nunca. Y yo quiero, hermanos, decirles en esta mañana que las armas que Satanás está usando hoy en día son, escuche, ideologías que promueven libertad. Son ideologías que nos hablan, sí, de la igualdad y el bienestar, pero que poco a poco nos están alejando de los valores cristianos y de los principios espirituales establecidos por el Señor. Esto es una forma, digamos, indirecta de atacarnos. El enemigo nos está atacando indirectamente y a veces nos ataca directamente, pero tiene un arma efectiva que él está utilizando y la está utilizando en las escuelas. Escuche muy bien. Por eso es que usted tiene que estar alerta. ¿Qué están aprendiendo sus hijos? Porque nos están atacando en las escuelas, nos están atacando en las redes sociales, nos están atacando con la sociedad. Y todo está siendo influenciado por las ideologías. En otras palabras, hermano, el enemigo está camuflando en la cultura moderna todo cuanto él está usando, todo ese armamento que él tiene para destruirlo a usted. Todo lo que él está haciendo es su fin. Él no está jugando a destruirlo, vuelvo y le digo. Él no está jugando a destruirlo. Él lo quiere destruir. Y si usted le da, como decimos, papaya, lo destruye. Si usted le da cabida al enemigo, él lo destruye. Y destruye y lo empieza a destruir a veces por lo que usted más ama, que son sus hijos. Tengamos cuidado, hermanos. Yo quiero hablarles, en lo que me alcance el tiempo,
de las amenazas de las cuales nosotros hoy en día sutilmente el enemigo nos está usando para destruirnos. Y la primera de ellas, la primera amenaza es el progresismo. Escuche, vea, voy a introducirle un poquito el tema del progresismo. ¿Qué es? El progresismo nació en el año 18 con la idea de que debe haber cambios sociales, políticos y culturales. Se fortaleció a través de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El progresismo es una ideología, escuche, política, cuya prioridad es la igualdad. ¿Usted ha escuchado de eso? ¿Cierto? Cuya prioridad es la igualdad, la defensa de la libertad personal y la intervención económica. Sus principales características son el avance hacia la igualdad con el derecho al aborto, la eutanasia, la aprobación del consumo de drogas. Hermanos, por eso el progresismo es lo opuesto al conservatismo, que busca vivir según principios morales tradicionales. El progresismo poco a poco nos va permeando la familia, nuestros pensamientos, lo que nosotros tenemos como principios, y nos va destruyendo nuestra familia y lo vamos viendo como normal. Sí, esto es como normal. Pero hermanos, qué bueno que en esta mañana nosotros estemos alerta y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a yo en esta mañana fortalecer mi vida espiritual, fortalecer mi fe, fortalecerme en tu palabra. Pero yo y mi casa te vamos a servir a ti, Señor. Vamos a levantar familias firmes y fuertes que se levanten y puedan vencer al enemigo. Gloria al Señor. Hermanos, el progresismo nos invita a salir de la forma de pensar y de vivir que conocemos, bajo la idea de que todo tiene que avanzar y progresar. Y no está mal que progresemos, pero no podemos perdernos, hermanos. La gloria siempre sea para Dios, porque nosotros no necesitamos algo nuevo ni progresivo, hermanos. Ya nosotros estamos en Cristo completos, en Cristo todo, hermanos, lo tenemos completos. Y aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra permanece para siempre. Gloria al Señor. Su palabra no cambia, Él es el mismo. Así que, hermanos, nosotros necesitamos obedecer la palabra del Señor. Romanos 12:2 dice: no se amolden al pensamiento de este mundo. El mundo nos manda pensamientos de libertad. Déjalo, su libertad, su libre desarrollo. Eso es lo que están promoviendo el progresismo. Pero la palabra dice: no se amolden al pensamiento de este mundo, sino dejen que Dios los transforme. Hermano, déjese transformar de Dios en esta mañana, dice, para que Él renueve su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Gloria al Señor. Hermano, métase en la palabra del Señor y comience a leer la palabra y diga: Señor, renueva mi mente. Que el enemigo no me sature la mente de tantas ideologías, que yo caiga y piense: ay, pero es normal. Que pesar, la niña quiere ir a eso, yo la voy a dejar ir. ¿Cierto? O que comencemos a decir: ay, pero usted tan cansona que es. Algunos varones, tan cansona que es. Eso en la Biblia no dice eso. Es que usted también es muy, todavía no ha entendido que ya estamos progresando, que las cosas van cambiando. Hermanos, la palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Permanezcamos en los principios, en la palabra del Señor, fortalecidos. Gloria al Señor. Mire, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas en muchos sentidos. Vea, habían avanzado, eran organizados, eran ricos, pero su progreso social y económico, los que han leído la historia de Sodoma y Gomorra, estaba completamente separado de los principios de Dios. Si usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, vemos que su estilo de vida, el estilo de vida de Sodoma y Gomorra, y tengamos cuidado, hermanos, que no caigamos en eso. Dice que su estilo llegó a ser tan degradado, moralmente hablando, que Dios mismo tuvo que intervenir. Dios mismo tuvo que intervenir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidos. Hermanos, ese clamor, dice Génesis 18:20, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Revise, hermano, su casa. Revíselo, por favor, hermano, en las noches cuando usted se va a acostar.
antes de irse a acostar, revise su familia, cómo está, qué estás haciendo, dónde estás, hijo, qué estás mirando. Vamos a hacer el altar familiar, vamos a reunirnos de nuevo, vamos a fortalecernos, vamos a ser familias firmes y fuertes, vamos a llenarnos de la presencia de Dios, vamos a unirnos para que cuando el enemigo venga nosotros estemos firmes. Hermanos, necesitamos en esta mañana entender que el enemigo nos está atacando con todas estas ideologías, con ese progresismo que quiere sacar nuestras familias del propósito de Dios. Digan gloria a Dios los que están dormidos. Volvieron y me despertaron algunos. No me deje dormir al compañero, hágale así, dígale, no te duermas, que esto es para nosotros. Amén. No se me duerma. La segunda amenaza que tenemos es el modernismo. En el modernismo es el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? El secularismo es una doctrina que promueve la separación de la iglesia y el Estado. O sea, que promueve que un enfoque de vida centrado solo en el aquí y en el ahora. O sea, hay que vivir lo que tenemos aquí y ahora, ¿sí? El propósito del secularismo es sacar a Dios de las familias y de nuestras vidas. Que haya esa separación. Pero qué bueno en esta mañana nosotros decirle al Señor que nos ayude, que su presencia siempre esté con nosotros, en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde vayamos, siempre la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. No se deje permear, ni atacar, ni destruir por esta amenaza. Dice que el secularismo permite que creas en lo que tú quieras. O sea, tú puedes creer lo que quieras. Pero lo más importante para ellos es que no todo debe girar en torno a Dios. Ese es el secularismo. Cada persona puede establecer su propia base, sus propios principios y deseos, y esto genera muchos problemas. Vemos que la presión del mundo, las redes sociales, de las escuelas en introducir el secularismo y sacar a Dios del corazón de nuestros hijos y nuestras familias es muy fuerte. Hermanos, a través de eso se está atacando la identidad sexual. En los colegios dice, vive el aquí y el ahora. Si tú te sientes que eres una niña siendo un niño, siéntete bien, es lo que estás viviendo aquí y ahora. Que tú ya no te sientes que eres un hombre, que eres una mujer. Hermanos, poco a poco el enemigo, como han sacado a Dios del escenario, de las escuelas, y quieren hacernos ver a nosotros como iglesia, como algo que no es grato para la sociedad. Entonces allá el enemigo comienza a dañar las nuevas generaciones. Y por eso les digo, hermanos, tengan cuidado, porque algunos tienen los niños pequeñitos y dicen, no, eso todavía no le ha tocado a mi hijo. Pero si nosotros no formamos a nuestros hijos en principios, si nosotros no les enseñamos ahora, esa sociedad es la que les va a tocar a sus hijos. Así que nosotros necesitamos comenzar a trabajar sobre ello. El secularismo se infiltra en las relaciones de pareja, escuche, en la crianza de los hijos, en la administración del tiempo, del dinero y de todo lo que Dios nos ha dado. Vemos en Éxodo capítulo 5, el verso 2, que el faraón de Egipto dice este versículo: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y qué respondió faraón? Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esos hombres que se levantan y dicen, ¿y quién es el Dios? ¿Quién es el Dios que usted alaba? ¿Quién es ese Dios? Porque lo quieren sacar. La sociedad quiere sacar a Dios del escenario. Pero en esta mañana yo le voy a invitar, hermanos, iglesia del Señor. El enemigo ataca nuestra familia, ataca nuestra vida, ataca nuestras parejas. Pero que en esta mañana le digamos al Señor, Señor, ayúdame, porque yo voy a enseñarle a mis hijos. Tu presencia va a estar en mi vida, en mi familia, en mi pareja. Tu presencia, tu palabra, la oración, la lectura de tu palabra, Señor, va a estar en mi hogar. Vemos que el faraón en ese momento estaba representando esa figura de poder que estaba ignorando deliberadamente a Dios y que decide que su sistema no necesita intervención divina. Pero usted y yo sabemos que sin Dios nada podemos hacer, que Él es el dueño absoluto de todo lo que hay, de todo lo que existe, aleluya.
Él es el dueño. No podemos permitir que nada nos separe del amor de Dios, porque Él no es solo una parte de nuestra vida, Él lo es todo. El Señor no puede ser solamente una partecita. Cuando yo venga al culto, cuando yo esté solo en la iglesia, ahí sí tengo a Dios en mi vida. No, hermanos, Él no puede ocupar solo una partecita. Él tiene que ocupar toda su vida, porque Él lo llena todo. Aleluya. Él es el todo en nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos que aprender en esta mañana que el león también con el secularismo se quiere entrar a destruir nuestra familia, nuestros hijos. Pero que recordemos que nosotros tenemos al Todopoderoso con nosotros y que en Él estamos, en Él nos quedamos, en Él no nos movemos, vivimos, existimos. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nosotros tenemos que tener nuestra familia fortalecida en el Señor. Y yo quiero preguntarle, hacer un análisis con la iglesia esta mañana. Y una buena pregunta para ustedes, yo se las voy a leer, tengo unas preguntitas aquí. Y quiero invitarlo a que haga una reflexión usted con su familia. ¿Listo? Algunos aspectos importantes para evaluar si esto está ocurriendo en tu familia es para que prestes cuidado. Esta mañana, ¿cuántos están atentos? Alertas, listo, alertas. Primero, una familia cristiana secular tiene poca participación en las actividades de la iglesia. Analice si su familia tiene poca actividad en las cosas de la iglesia, participa poco en las cosas de la iglesia. Analice si la prioridad en la familia es la escuela y el trabajo. ¿Qué es lo más prioritario para usted? ¿La escuela? ¿El trabajo? Vamos a hacer ese análisis. Una tercera pregunta que debe hacerse usted: al tomar decisiones importantes, ¿toma en cuenta a Dios para conocer su voluntad? Por ejemplo, la educación, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, jóvenes, o qué trabajo voy a ir, ese trabajo me conviene, este trabajo no me conviene. Usted lo analiza, usted simplemente dice, ay, no, este me paga mejor, no importa que yo me tenga que ir a hacer las cosas que no debo hacer. Es su trabajo, amistades, la pareja, la salud, los proyectos. Eso realmente a usted le interesa conocer la voluntad de Dios en eso, en los proyectos que usted está haciendo, en el trabajo que usted está haciendo. Hágase ese análisis usted, hermano, con su familia. No conocen con claridad los principios de Dios y su verdad en medio de un mundo que constantemente nos bombardea con el secularismo. El hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo y vivir en comunión con el pueblo de Dios no es algo importante para la familia que está viviendo el secularismo. Escuche, una familia que vive en el secularismo ya no tiene como tanta relevancia la santidad. La santidad en la vida diaria ya no es tan importante. Ya no es tan importante porque a veces escuchamos, hablamos cosas que no debemos hablar, usamos cosas que no debemos usar. Y yo quiero decirle en esta mañana, Dios debe estar en todo lo que usted haga, en sus conversaciones, a los lugares que usted vaya, con las personas que usted se junta. El ser humano, cada persona, cada individuo, es muchas veces uno, claro, lo que ya aprendió de niño, las bases que le dieron, pero también hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El entorno, analice cuál es su entorno, con qué personas usted se moviliza más y usted se va a dar cuenta si su familia está siendo más permeada por el secularismo o no. Y la tercera amenaza en el modernismo que quiero hablarles, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera amenaza? Alguien dormido que haya entendido. El progresismo, ¿cierto? Es la primera. La segunda, el secularismo, donde el enemigo comienza a dormirnos. Pero ahorita la tercera es el materialismo. El materialismo es una postura en la sociedad que sostiene que la materia determina todo, que es la base de la existencia.
promueve la idea que el desarrollo debe basarse principalmente en lo material. La palabra del Señor en Lucas capítulo 12, verso 16 nos muestra un ejemplo claro de alguien que fue material. Por eso les digo que lo que le pasó allá, que Pablo le dijo a Timoteo, de todos esos hombres que se estaban levantando, hoy en día de otra manera, más sutilmente, nos está bombardeando con esas armas. Y ahora dice que el hombre rico actuó neciamente porque había materialismo en él. Dice, entonces Jesús le contó la siguiente parábola. Había un hombre rico, dueño de tierras que produjeron una gran cosecha. Él pensó para sí, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. Y allí guardaré todo mi grano y mis bienes. Entonces me diré a mí mismo, amigo, ya tienes suficientes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Pero mire lo que le dijo Dios. Necio, esta misma noche vas a morir. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Hermanos, el materialismo en el hombre necio, dice la palabra, que él se preocupó más como por llenar sus graneros, por decir voy a tumbarlos y voy a hacer más. Estaba más preocupado por el materialismo que por estar preparado, porque su alma iba a ser pedida en esa noche. Hermanos, yo no digo que no podemos trabajar, que no podemos salir a laborar. Claro que sí, lo necesitamos. Pero hermanos, que el materialismo no se impregne en nuestra vida, que esa amenaza no usted permita que llegue a su vida, que usted se convierta en una máquina de trabajo. Tengo que trabajar, 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 trabajar y también trabajar. A ver, hay algunos dormiditos, hágamele así, no te duermas. No te me duermas, no te me duermas. Hermanos, estamos viviendo épocas donde el ser humano está solamente con el materialismo, que quiere producir, producir, producir. Ya le decimos, vamos a tener un hermoso evento de familia. Y dice, no, yo no puedo ir a eso porque tengo que trabajar. Hay un evento, un congreso para caballeros, siendo hombres de verdad. No, yo no puedo porque me van a pagar el doble ese día del dinero. Entonces yo no. Y comenzamos a vivir una vida más materialista. Y cuando nosotros miramos que las familias están enfocadas más en la economía, en acumular más y tener y tener y tener más, van perdiendo lo eterno, van perdiendo el alma. Hermanos, tengamos cuidado. Vamos perdiendo la fe, la comunión familiar, vamos perdiendo el amor, el respeto, y la familia se va devaluando. Ya no importa tanto la familia. Mire, es muy triste ver cómo padres van y trabajan y vienen y le entregan un celular al hijo y le dicen para que te entretengas. Hermanos, eso no quiere el Señor con nuestras familias. Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer sensata, que entienda que su familia tiene que estar firme y fuerte, y que cuando el enemigo le ponga a usted la amenaza, lo quiera destruir, usted diga, no, yo me paro firme en la presencia de Dios, en los principios de Dios, y mi familia le vamos a servir al Señor. Hermano, no es que le entregue un celular a su hijo que con eso ya está bien. Usted no sabe cómo lo está destruyendo. Usted lo está destruyendo aquí, hermano, en la fe. Cuando vienen a la iglesia, hermanos, bueno, yo no sé, yo recuerdo que cuando me llevaban a la iglesia, mi mamá me sentaba ahí y me ponía a escuchar la palabra y me preguntaba después de qué hablaron. A mí me preocupa que hay padres de familia que traen a sus hijos y les traen las crayolas, le traen los colores y los ponen a pintar. Y ellos, aunque están en la iglesia, están con su mente en otro mundo, en otro lugar, y no están aprendiendo las bases, ni los fundamentos, ni los principios que necesitan aprender. Hermano, cuando usted venga a la iglesia, llénese de Dios, aprenda de Dios, enséñele a sus hijos, porque a eso venimos a este lugar, a crecer, hermanos, a tener bases sólidas de la palabra del Señor. Es preocupante, hermanos, porque los adultos trabajan y trabajan tanto que ya no hay mentores en la casa. Ya no hay esos hijos que están siendo educados
por papá y mamá que les están enseñando principios. Están siendo educados por la escuela, por el gobierno, por las redes sociales y por la sociedad. Hermanos, y ahí están destruyéndose nuestras familias. Y después los hijos crecen y están adolescentes y el hijo le dice, no quiero ir más a la iglesia. Y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este muchacho si yo lo llevaba desde pequeñito a la iglesia? Pero no se trata de traerlo pequeñito a la iglesia, se trata de que lo formes, se trata de que le enseñes, se trata de que tú tengas principios sólidos en tu vida para que se los transmitas a tus hijos. Amén. Entonces vemos que el materialismo nos está acabando las familias. El amor está siendo reemplazado por regalos y cosas materiales. Estamos viendo, hermanos, que ya no hay conversaciones ni altares familiares. Todo está siendo inclusive cambiado en las redes sociales. Está una mamá y una hija en la casa y es muy difícil pararse e ir a ver a su hija y saludarla o ver cómo está. Más bien le manda el emoji, ¿cómo amaneciste hoy? O le manda el mensajito. Hermanos, tengamos cuidado. Necesitamos tener cuidado con nuestras familias. Amén. Y la cuarta amenaza con la que quiero terminar es la amenaza de la posverdad. La posverdad, también conocida como ganancia emocional, escuche, implica la distorsión de la realidad, dando prioridad a las emociones y las creencias, esas creencias personales, ¿por encima de qué? De la verdad. En otras palabras, la verdad es lo que tú sientes y crees sin importar la evidencia. Pero en la Biblia hay algo interesante y es el libro de Josué, que nos habla de que Josué, vemos que hubieron victorias, que hubo triunfo. Porque, ¿qué decía Josué con su familia? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Había unos fundamentos, habían unas bases sólidas. Pero después vemos que el libro de Jueces, que comenzaron a haber fracasos. Dice el verso 21 de Jueces 21-25, que la gente hacía lo que le parecía bien. Hermanos, eso es lo que quiere la posverdad. Simplemente como tú te sientas. La ganancia emocional. Y la gente le parecía bien. Y comenzó, dice que en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que le parecía. Pero yo quiero decirle, hermanos, en esta mañana, la diferencia entre esos dos libros, entre Josué y Jueces, que Josué estaba como esa cabeza, y no era que fuera más importante Josué que Débora, no. Pero lo que realmente importaba era que el que le daba el triunfo a Josué era que ellos tenían la presencia de Dios con ellos. Josué tenía la presencia de Dios y Josué decidió obedecer a la voz de Dios. Por el contrario, en el libro de Jueces no. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta mañana, que nuestra vida, nuestra familia esté con la presencia de Dios, que estemos bajo la presencia de Dios, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que usted se preocupe por llegar a casa y hablar con sus hijos de la palabra de Dios, de sentarse y hablar con su esposa, no de lo que falta en la cocina, ni de las ollas que hay que comprar, ni de las cosas que necesita, no. Hable la palabra de Dios. Siéntese ahora en la casa y digan, ¿qué piensas? Haga un análisis. ¿Cómo está nuestra familia? De todas esas amenazas que hay, el progresismo, el materialismo, el secularismo, la posverdad, estamos dejando que el enemigo entre en nuestro hogar, entre en nuestra familia. Y yo quiero invitarle que usted en esta mañana comience a poner esas fronteras, a poner esas vallas, ese vallado, y que diga, yo voy a proteger mi familia, yo voy a llenar a mi familia de la presencia de Dios. Que en esta mañana hayan mujeres entendidas, que no estén pensando, yo ya no puedo con este hombre, yo ya no voy a seguir con este hombre, no me lo aguanto más. No, que diga, es que el enemigo está buscando destruir mi familia, está buscando acabar con la bendición que Dios me ha dado. Pero yo me voy a levantar en esta mañana y voy a poner a mi familia firme y fuerte en la presencia de Dios. Mujeres que se levanten y digan, Señor, así como Josué con su familia te sirvieron, yo también quiero servirte con mi familia. Tenga cuidado, hermanos, porque la posverdad está dañando a nuestros jóvenes. Los jóvenes
no tienen protección y pueden volverse fácilmente prisioneros de la agenda LGBTQI+, en la que la posverdad juega un papel importante, porque lo que sientes se convierte en tu verdad. Y aquí, hermanos, es importante que tengamos cuidado, porque muchas veces hemos visto en las redes sociales que hombres que ya no se sienten hombres, dice, si te sientes hombre aunque seas mujer, entonces estamos viendo que lo biológico pasa a ser ideológico, sin importar lo ilógico que parezca. Es tremendo, hermanos, es ilógico pensar que un cuerpo de un hombre con un pensamiento de que yo soy mujer. Estaba viendo en las redes también uno de que el esposo decía que se convirtió en un niño, y yo veía a la esposa dándole tetero al esposo. Por Dios, hermanos, amigos, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo le digo, despierte, por favor, despierte, porque el enemigo va a destruir su familia, va a destruir lo suyo, lo que usted ama. Y quiero en esta mañana invitarle para que usted se levante como ese guerrero, que le diga, Señor, no voy a permitir que mi familia se destruya. Levántese en esta mañana, hermanos, cuando esas ideas entran en su vida o en su familia. La palabra en Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en esta mañana tenemos conocimiento de la palabra del Señor. En esta mañana el Señor nos está diciendo, hermanos, hay una realidad, el mundo cada vez se corrompe, una sociedad que se está perdiendo cada vez más y más. Pero qué bueno preguntarnos en esta mañana con honestidad, ¿cuál es nuestra realidad, hermano? ¿Cuál es su realidad? Gloria al Señor. Hermano, pregúntese si a usted le duele ver cómo el pecado se está normalizando. ¿A usted le duele ver cómo el pecado cada vez se normaliza? Eso es como normal. Y vemos dos hombres, dos mujeres que se están besando en las calles y esto ya es normal. Hermano, no puede ser normal. Somos la iglesia, somos la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Hermano, en esta mañana no permita que eso se normalice en su vida, porque eso es lo que quiere el enemigo. Hermanos, ¿estamos esforzándonos por estar alertas en la familia o somos indiferentes? ¿Nos importan o no nuestros hijos? Algunas de las ideas del modernismo, según nuestro pensamiento, no son tan malas. Tengamos cuidado con esto. Somos indiferentes ante la libertad que hay respecto al aborto. Algunos que ya dicen, no, pues qué pesar la muchacha, era mejor que lo abortara. Hermanos, tengamos cuidado porque sutilmente el enemigo nos ha empezado a dañar la fe, la palabra, el conocimiento, los principios. No nos preocupa que nuestros jóvenes estén aprendiendo sobre la ideología de género en la escuela. Hermano, preocúpese, porque eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Pero como iglesia, como adultos y cristianos que somos, no podemos ser neutrales. Y yo quiero invitarles para que ustedes se ubiquen en sus pies, hermanos. Invitarnos en esta mañana a que reafirmemos nuestros principios en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren reafirmar sus principios en la palabra de Dios? Amén. Que enseñemos con claridad y pasión a nuestros jóvenes. ¿Cuántos quieren enseñar con claridad y pasión a los jóvenes que conozcan a Cristo? ¿Cuántos quieren resistir con amor y verdad las corrientes de esa ganancia emocional? ¿Cuántos en esta mañana quieren ser luz y sal en un mundo confundido? Hermanos, nosotros en esta mañana no tomemos a la ligera las corrientes ni los pensamientos abiertos y pecaminosos que se disfrazan de modernidad y amenazan a nuestra familia. No seamos neutrales frente a lo que rodea y hace que parezca que es normal. Nosotros tenemos que cuidar nuestra familia. No defienda el pecado, hermano. Cada cristiano hoy debe defender la verdad, aferrarse a la palabra de Dios, como Pablo dijo,
que dominó la revelación de Dios. Hermanos, en esta mañana guarde la palabra del Señor. Y lo que Dios quiere, cuando usted cantó, háblame. El Señor quiere que usted aprenda. Aprenda, aprenda, aprenda la palabra de Dios. Hermano y amigo, apasionese por la palabra de Dios. Lea la palabra del Señor. Sienta al Señor cuando venga a este lugar. Pero levante sus manos y dígale al Señor: ayúdame, Señor, porque mi familia yo no la voy a dejar que se pierda. Yo voy a dar la pelea, Señor. Una vez, escuchando una anécdota de un niño y una mamá, que dice la historia que un caimán vino y cogió con sus dientes al niño, y la mamá con horror vio cuando el caimán vino a coger a su hijo, y dice que la mamá corrió con ímpetu y agarró a su hijo, y dice que le enterró las uñas a sus hijos, le enterró la uña a su hijo, hermano. Y el caimán no se pudo llevar al niño porque hubo una mamá que se aferró y lo tomó fuerte. Y cuando vinieron los periodistas le dijeron: niño, muéstranos las heridas que te hizo el caimán. Y el niño dijo: no, yo no quiero mostrarle las heridas que me hizo el caimán. Yo quiero mostrarle las heridas que me hizo mi madre con esas uñas, porque no permitió que el caimán me llevara. Hermanos y hermanas, yo quiero invitarles en esta mañana. Vamos a pelear por nuestras familias. Vamos a enfrentarnos ante un león rugiente que quiere devorarse a tus hijos y a tu esposo y a tu esposa. Pero que en esta mañana le digamos al Señor: Señor, yo lo voy a agarrar con fuerza. Si tu hijo no quiere venir más a la iglesia, agárralo con fuerza en oración y dile: Señor, yo no lo voy a soltar de mis oraciones, porque mi hijo también te va a servir a ti, Señor. Hermana, si su esposo le ha dicho que no quiere venir más a la iglesia, aférrese a él y dígale: Señor, yo voy a levantar una oración cada mañana por mi esposo. Habrá alguien en esta mañana que quiera pelear por su familia, que quiera familias firmes y fuertes. Oh Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que guardes nuestras familias, Señor. Son la base de la sociedad, Señor, pero el enemigo quiere destruir nuestras familias. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Oh Santo, Santo tú eres, Señor. Vamos a decirle al Señor que haga de nuestro hogar su habitación, que cada rincón donde nosotros estemos, la presencia de Dios esté con nosotros. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae de nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que
que vino a dividir correrá muy lejos de nuestra casa, Jesús. Eres el dueño. Aleluya. Amén, amén. En nuestra casa Él sea el dueño de todo. Que Él sea el centro en nuestras vidas. Que cuando preguntemos en nuestro hogar qué es lo que dirige nuestra familia, podamos mirar a Dios. No miremos a lo que tal vez un hombre afuera nos dice, una sociedad nos dice, o tal vez lo que otras personas consideran que es mejor. Siempre todo lo que nos digan, presentémonos delante de la palabra de Dios, para que sea Dios siempre el que guíe nuestra vida, nuestra familia. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor Jesucristo? Padres, madres que están aquí, que cuando pregunten quién es el padre y la madre en esa familia, puedan decir que eres tú. Que quién es el que guía, eres tú. Que quién es los que les enseñan, que sean ustedes, no que sean otros. Porque el padre, la responsabilidad que tienen las personas que tienen responsabilidad de esa familia, eres tú. No son los de afuera. No es el maestro, no es la maestra, no es el vecino, no es el amigo, eres tú. Amén. Así como Dios es nuestro Padre, que nosotros aprendamos a apreciar y podamos nosotros compartir de esa palabra de Dios. Amén. Hermanos, bueno, nos hemos gozado, nos hemos disfrutado del servicio. Quisiera en este momento, tenemos un programa especial, porque sabemos que también es un día especial. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sabemos que es un día especial. El día de hoy conmemoramos la labor que se ha realizado de los padres. Conmemoramos y celebramos a cada uno de los padres, y a cada uno de los que están aquí les agradecemos. Estamos orgullosos, estamos contentos de su presencia, de que estén en este momento aquí. Y cada uno de ustedes, esos hombres que con amor, paciencia y esfuerzo han dejado huellas eternas en la vida de sus familias, que han dejado ese impacto profundo en sus vidas. Padres que inspiran, que enseñan, que guían, y que también, como dice la palabra de Dios, son dignos de honra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Así que queremos agradecerles, reconocer y bendecir a cada padre en esta mañana. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso por cada uno de los padres que están aquí? Estamos orgullosos, estamos contentos. Y en su día, relájense, disfruten. Vamos a disfrutar de música, vamos a tener sorpresas y muchos premios. Y queremos en este momento invitar, tenemos una participación de nuestra hermana Sofía, que ella sea pasando aquí, y ella nos traerá un especial dedicado para cada uno de los padres. Dios les bendiga a todos, muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, quiero decirles feliz día a todos los padres que están aquí acompañándonos. Decirles que pues ser padre no es tarea fácil. Lo he visto con mi padre, yo sé que no ha sido muy fácil, pero ustedes han demostrado ser hombres esforzados, llenos de amor, de fe y sobre todo de integridad. Pues la palabra de Dios dice en Proverbios 27: el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Así que qué privilegio es poder tener padres que caminan con Dios, que son de grande bendición, que son de ejemplo para sus hijos, y no solo para ellos, sino también para esta iglesia, porque sabemos que los padres son algo muy fundamental para nosotros. Y esta canción que quiero entonar se llama Mi Héroe, y está dedicada a cada uno de ustedes,
porque sabemos que detrás de cada padre hay un corazón que lucha, que protege, que ora y que ama profundamente. Y esta canción también es para mi papi. Así que muchas gracias, padres. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, nos alimentas con tu mano y a la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Dios les bendiga y muchas gracias por todo, padres. Amén, amén. Bueno, no me podía quedar atrás. Amén, amén. Bueno, gracias una vez más a cada uno de los padres que están aquí. A mi padre, muchísimas gracias por su amor, por su guianza, por su esfuerzo, su trabajo arduo que realiza. Y amén, tenemos también otra especial para que se puedan gozar, y quisiera invitar a nuestras niñas Mercy y Grace, que están por aquí, si ellas pueden pasar. También tiene una especial para sus padres y también para toda la iglesia, cada uno de los padres que están aquí. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a cantar un especial para todos los padres que están aquí, pero en especialmente para mi papá, que lo amo mucho.
Tengo tantos sentimientos atrapados en mi pecho y hoy quiero expresarlos y hoy te canto esta canción. Sé que no eres perfecto, aunque tengas tus defectos, no opacan tu nobleza y tu valor. Quiero que sepas que mi mundo contigo es más bonito. Tú eres mi atardecer en la playa y café caliente en la mañana. Verte un día más es mi mayor felicidad. Sentir que cerca estás, me alientas para continuar y solo anhelo en Dios que tu vivir sea lleno de felicidad y paz, en el que esté a diario para decirte papá. Me enseñaste tantas cosas a través de tu ejemplo. Me has mostrado el amor de Dios a través de tu corazón y a mi vida eres una bendición. Tengo la fortuna de ver tu sonrisa cada día. Quiero verte envejecer y amarte con mi ser. Verte un día más es mi mayor felicidad. Sentir que cerca estás, me alientas para caminar y solo anhelo en Dios que tu vivir sea lleno de felicidad y paz, en el que esté a diario para decirte papá. Valiente, tierno y especial, el nuevo chef, mi Superman, al regalo más valioso yo le digo papá. Verte un día más es mi mayor felicidad. Sentir que cerca estás, me alienta para caminar y solo anhelo en Dios que tu vivir sea lleno de felicidad y paz, en el que esté a diario para decirte papá, en el que esté a diario para decirte papá. Dios les bendiga. Amén, amén. Qué hermoso. Amén. Bueno, y vamos a continuar con una actividad. Y quisiera para esta actividad invitar a dos pares, el padre y el hijo o la hija, que puedan pasar aquí voluntariamente. Si algún padre junto con sea su hijo o su hija desean pasar aquí adelante, ¿hay alguien que sea voluntariamente o si no lo haremos democráticamente? ¿Alguien? Bueno, vamos a pedir por aquí a hermano Gregorio si nos puede decir a qué padre escoge que venga con su hijo o su hija. ¿Hay otro padre que desee participar? Por allí me están señalando. Hermano Jude.
Bueno, está aquí. No sé si hay algún tercero, si de pronto desea por aquí pasar. Oh, listo. Perfecto. Bueno, les voy a explicar un poco la dinámica para que entonces entiendan. Vamos a hacer aquí preguntas de las cuales van a ser dos maneras. Uno va a ser con sus hijos. Padres, vamos a hacer una pregunta a los padres y vamos a hacer una pregunta a sus hijos. ¿Ok? Y el que ustedes tienen que responder y el otro sea de pronto de pregunta del hermano Jorge alguna pregunta sobre sus hijas y si es correcto ellas se asientan. Y ese sería un punto. De igual manera el hermano Jude. Y así vamos a hacer. También tendremos unas preguntas bíblicas. ¿Amén? ¿Tenemos ahí claro? Perfecto. Quisiera preguntarles y el que primero me responda, ese es el que tiene el puntaje. Me vamos pasando aquí los micrófonos. Y voy a pedirle a la hermana Sofía si puede tomar nota del puntaje. ¿Amén? Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Para los padres, ¿cuál es la comida favorita de sus hijos? Bueno, ya saben, hijos, les dicen, bueno, papá, luego me invitas a esto. Bueno, ¿alguien? Ahí me van a corchar. Es que ya salieron muy a la mamá y les gusta mucho la... Pero bueno, a ella les gusta mucho cuando las llevo a Casa Vieja a comer frijoles con patica de puerco, que yo les enseñé. Entonces, no sé, les gusta mucho. Pero casi no lo comemos porque obviamente en casa no hacemos frijoles, pero sí les encanta cuando un jueves les digo, entonces voy a ir por ese lado. ¿Sí o no? Ah, dice que no favorito, pero bueno. Bueno. ¿Y hermano Jude? Ya, normalmente você não tem comida favorita, pero tem onde não se gusta espaguete, sabe? Pasta. Então e outro te gusta e também bebe leite, tem ainda. Leite. Ok. ¿Es correcto? ¿Vos gusta espagueti? Que no. No le gusta. Aquí me dijo que sí. ¿Te gusta? ¿Vos gusta espagueti? ¿Vos gusta espaguete? Es salchipapa. Perfecto, un aplauso. Bien, voy a preguntarle, voy a preguntarle una más, pero esta vez se lo voy a hacer a los hijos. Y voy a preguntarles, ¿qué frase dice su padre todo el tiempo? Na mitad de puntra mucho nan. Mi que puntra boso saki frase botata da pizza hopi. ¿Qué palabra? ¿Alguno? ¿Cuál es la palabra? ¿Tienen alguna? Sí, pero es como... Bueno, vamos a desempatar entonces con una pregunta bíblica, ¿ok? Para los padres. ¿Listos? Ok, ¿quién trabajó a través de los problemas, palabras de ataque, para construir un vehículo para que salvaría a su familia? Es un padre de la Biblia. Trabajó arduamente para construir un vehículo en la Biblia, para salvar a toda su familia. ¿Alguno? Pistas. Construyó algo. ¿Alguien sabe por ahí qué construyó? Un barco. De arca. ¿Quién? Noé, eso, perfecto. Un aplauso.
Perfecto. Por aquí tenemos entonces el premio. Queremos invitarles. Hermano Jude, felicidades. Bueno, yo sé que el premio apremia, el tiempo apremia, entonces no tengo mucho tiempo, pero aplaudimos por favor a los hermanos, sus hijos. Bueno, también tenemos un especial más de nuestro hermano Julio, ¿es correcto? Queremos invitarle si puede pasar por acá. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, feliz día para todos los padres. La verdad que es de gusto estar presente a todos los padres que están acá. Sé que se han esforzado por sacar adelante de la mejor manera a todos sus hijos. Y bueno, voy a cantar esta canción en compañía de mi hija para todos los padres. En especial para mi papá, aprovechando un lapso de tiempo, recuperando tiempos que dejamos de compartir juntos, pero gracias a Dios que estamos acá nuevamente. Porque te quiero, papá, hoy te quiero dedicar estos versos que salieron de aquí de mi corazón. Y por mención, lo que das para mí. Valorar quiero, papá, el esfuerzo que tú has hecho para cuidar de este hogar. ¿Qué sería de mí en este mundo fatal? Bendiciones para ti. Hoy le pido a Jehová que te llene de su gracia y te dé la fortaleza para cuidar de este hogar. Que tus días sean alargados, que no vayas a faltar. Dios bendiga tu trabajo, sane tus enfermedades y te llene de su paz. Mi hermanito con amor, hoy te une esta canción para decirte lo mucho que te queremos, papá. Y con esta gratitud es por mi mamá. Y queremos comentarte que orgulloso yo te siento de tenerte por papá. Realmente te digo que orgulloso yo me siento de tenerte por papá. Bendiciones para ti. Hoy le pido a Jehová que te llene de su gracia y te dé la fortaleza para cuidar de este hogar. Que tus días sean alargados, que no vayas a faltar. Dios bendiga tu trabajo, sane tus enfermedades y te llene de su paz.
Dios bendiga tu trabajo, sane tus enfermedades y te llene de su paz. Bueno, Dios le bendiga a todos. De pronto hubieron unos detallitos por el tiempo, pero darle gracias a todos los padres por ese esfuerzo, ese tiempo que le dedican a sus hijos. Hoy que soy papá, me doy cuenta de todo lo que tiene que pasar uno, todo lo que pasan los padres. Dios les bendiga y con Dios todo es posible. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a repartir los premios que tenemos. Queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es el papá más joven que tenemos aquí? El papá con el bebé más pequeño. El más recién. El más recién. Que esté presente. ¿Cuál es él? ¿Alguien por aquí? Me dicen por aquí entre dos contestantes está hermano Juan David, hermano Harlem, ¿correcto? No veo al hermano Juan David. Hermano Harlem, ¿cuántos años tiene su niña? Son meses, 4 meses. ¿Hay alguien que es más joven? ¿Con un bebé más joven? Todavía no. Hermano Harlem, bien pueda, pase por aquí con su niña, reciba su regalo. Amén, un aplauso. Amén. Y bueno, ¿cuál es el papá que tiene más hijos? Levante la mano por aquí. ¿Cuál es el padre con más hijos? ¿Alguien por aquí que tiene 1, 2? ¿Alguien que tenga 3? Hermano Julio, 4 hijos. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? Hermano Giovanni, 5. El hermano José da 6. ¿Quién da más? 7 hijos. ¿Quién da 8? Hermano de 7 hijos. Hermano James, bien pueda, pase aquí adelante, reciba su regalo. 7 hijos. Amén. Bueno, también quisiera invitar a nuestro hermano Gregorio, si puede pasar por acá adelante. Él tiene una programación también, es especial. Felicidades, hermano. Felicidades. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una vez más digamos, gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Es que en Dios estamos completos. No necesitamos más. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, felicitaciones a todos los padres en este día. De verdad que le felicitamos. Feliz día, padres. Especialmente a nuestro pastor William, el misionero. Feliz día, hermano William. Y en nombre de la iglesia le quería decir, hermano, que usted ha sido un hombre muy ejemplar, un hombre que se ha dejado usar de Dios, un hombre que le ha creído a Dios. Y aquí está el resultado. No hace falta mencionarlo. De verdad que Dios le siga dando muchos años para que siga predicando su palabra. Y en nombre de toda la iglesia, para usted este sobre, hermano, con mucho amor y aprecio. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, agradezco a todos. Dios les bendiga, hermanos, por su generosidad, por tenernos presentes, por hacernos parte de su vida. Y bueno, quiero unirme a la felicitación de los padres. Amén. A todos nuestros padres, feliz día del Padre. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su esfuerzo, y su labor siempre será admirable y será irreemplazable. Amén. Así que todos los hijos valoremos la labor de los padres, apreciemos
todo lo que los padres han hecho en favor de nuestros hijos, amén, o hacen en favor de los hijos. Yo quiero invitarles, vamos a orar en favor de todos los padres, que Dios les bendiga. Bueno, felicito a los padres que enseñan a comer a los hijos, que los acompañan en los procesos. Yo me identifico, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jorge, lo felicito. Jorge, lo felicito. Va a invitar a Mercy y a Grace a comer unas frijoles con pezuña en la casa. Gloria a Dios. Es cariño, hermano. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar por todos los padres. Yo quiero invitar a las esposas, quieran a sus esposos, velen por ellos, enséñenle, mujeres, enséñenle a sus hijos el lugar de su papá. Hoy se está deconstruyendo, escuche esto, hoy se está deconstruyendo la figura varonil y paterna. Y triste, el mundo y principalmente las mujeres se están prestando en el mundo para deconstruir la figura del hombre en la casa. Pero quiera Dios que en la iglesia nuestras mujeres preserven el principio bíblico. El hombre es cabeza del hogar y de la familia. Mujeres, denle a su esposo el lugar en la casa. Denle a su esposo el lugar en la mesa. Enséñele a sus hijos que Él es el hombre de la casa. Enséñele a sus hijos que Él es el que provee. Enséñele a sus hijos que bíblicamente Él tiene la autoridad en la casa. Necesitamos volver a ello, amén. Vamos a orar a Dios, que Dios bendiga a todos nuestros padres, amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias te damos, Dios eterno, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Dios maravilloso, por tu palabra predicada, Señor, por tus bendiciones, por cada instrucción que tú nos regalas. Yo te quiero pedir, Dios mío, por cada padre que está aquí, Señor. Cada padre, Dios, cada líder de familia, de hogar, cada hombre que día a día con su trabajo, su esfuerzo, oh Dios, con la capacidad de sus manos, algunos en el campo, otros en labores técnicas, otros en diferentes oficios, pero cada uno con esfuerzo, Dios mío, quiere hacer algo por su familia. Hombres valientes, Dios mío, que cada día se desafían a salir a la labor para poder proveer para su esposa, sus hijos, sus familias. Dios mío, bendice estos varones, ayúdales, Dios, el fruto y la labor de sus manos, bendícela cada día, Dios. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para todos nuestros padres, felicitaciones. Amén. Les apreciamos y les admiramos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi papá está en línea. Un saludo para él. En esta mañana le deseo un feliz día del Padre. Sabe que le quiero, le admiro y sobre todo admiro cómo, siendo muy niños nosotros y habiendo pasado momentos tan difíciles, él supo pararse firme y mantenerse en la fe y en el esfuerzo por una familia. Papá, Dios lo bendiga, gracias y feliz Día del Padre. A todos, feliz Día del Padre. Hermanos, regálenme una última oración. Vamos a orar a Dios por la situación de Israel. Amén. Vamos a orar. Esto es una guerra de hermanos. Lo que sucede con Israel tiene una connotación diferente. Vamos a enviar un corto video a los hermanos en Israel. Tenemos en Israel a nuestro hermano Josué y a su esposa y su familia, y ellos están en los búnkeres en este momento
La iglesia está también en los búnkeres, protegida, los hermanos. Hermanos, la situación es terrible. Así que oremos a Dios, que Dios guarde y ayude a la iglesia allá. Amén. Bueno, iglesia del Señor, vamos a orar a Dios en favor de nuestros hermanos en Israel, nuestro hermano Josué y su familia y la iglesia del Señor en Israel. Vamos a orar que Dios los guarde, los bendiga, y vamos a manifestar con nuestra mano arriba que estamos orando por ellos. Amén. Hay una iglesia aquí en Aruba que estará orando por ustedes. Sientan nuestro respaldo y el Señor ha de cuidarles, hermano Josué, e iglesia del Señor allí en Israel. Vamos a orar a Dios, hermanos, que Dios sea guardando a nuestros hermanos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, delante de ti estamos, Señor, rogando, intercediendo, Dios, por cada hermano y hermana allí en el país de Israel, Señor. La familia misionera, bendícelos, ayúdalos, Dios. Guárdales, protégeles, cada hermano, hermana, cada persona que hace parte de la iglesia, guárdales y ayúdales, Dios. Oh Dios, nuestra oración también por aquellas personas que han perdido sus familiares durante toda esta guerra, Dios. Ayúdales, dales consuelo, fuerza, fortaleza. Oh Dios, cuán grande es el dolor por la pérdida de un ser querido, Dios mío, ayúdales. Padre bendito, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en Israel, que Dios los guarde, los cuide, y nuestras oraciones están con ustedes. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, les dije una, pero siempre venimos con una más. Tenemos algunos hermanos que cumplieron años esta semana y otros que van a cumplir y no hemos orado por ello. Vamos a orar por el hermano Antonio Sepúlveda, cumplió años el día viernes, el jueves. Vamos a orar en favor de él. El hermano Harlen también cumplió años ayer, que Dios lo bendiga. La hermana Mileidis también cumple años, amén. Que Dios la bendiga y la guarde, amén. Gloria al Señor. No sé si hay alguien más que cumpla años. Bueno, vamos a orar por estos tres cumpleañeros. Por Mateo, que cumplió años. ¿Cuándo? Bueno, vamos a orar por Mateo. Gracias, Emiliano. La mamá de los hermanos Sepúlveda. Vamos a orar. Vamos a orar por Christopher. Vamos a orar por los cumpleañeros. Amén. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, gracias, Señor. Oh Dios, te pedimos por los hermanos que cumplieron años y que van a cumplir, Dios. Te ruego que los bendigas, los ayudes, estés con ellos, los cuides, los dirijas, guíes sus vidas, Dios. En todo, Dios eterno, tu favor, tu gracia y tu bendición con ellos. Nuestros niños que cumplen años, bendícelos, Señor, ayúdalos, guarda, guía a estos pequeños. Tu favor y tu gracia, Dios eterno. Oh Padre bendito, espiritualmente, materialmente y familiarmente, bendíceles en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida digamos gloria a Dios.